Hola chicos, bueno, como ya es la hora, si quieren podemos ir arrancando. Yo les voy a hablar del tema 21, del punto 1. Les preparé un PowerPoint, así que lo voy a compartir, así lo pueden ir siguiendo y vamos viéndolo con la clase. Susana me dijo que va a tratar de conectarse dentro de un rato, así que si ella se llega a conectar, va a continuar dándoles la unidad 21. Si no, vamos a ver solamente este punto 1 y después ella recupera la clase con la clase de repaso que van a tener. Díganme si ahí se está viendo el PowerPoint, por favor. ¿Ahí se ve? Sí, sí, sí. Sí, genial. Bueno, el tema 21, el punto 1, lo que va a hablar es sobre los efectos de los actos jurídicos, el principio de nemo plus iuris, quiénes van a ser las partes de los actos jurídicos y cómo afectan estos actos jurídicos a los terceros, ¿sí? Vamos a arrancar con un concepto de acto jurídico, que creo que ustedes ya lo vieron. Este concepto nos trae el artículo 259 del Código, que nos va a decir que el acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Como ustedes ya vieron con Susana, los actos voluntarios son justamente voluntarios porque se realizan con discernimiento, intención y libertad. Y lo que nos dice el concepto de acto jurídico es justamente que el fin que tienen los actos jurídicos es producir efectos. Ahora lo que nosotros vamos a ir viendo es cuáles son estos efectos, a quiénes alcanzan estos efectos. Los actos jurídicos tienen efectos objetivos y subjetivos. Los efectos objetivos se entiende que es justamente el resultado que persiguen estos actos, ¿sí? Son las relaciones jurídicas que se van a crear, modificar o extinguir en razón del acto que estamos realizando. Y cuando hablamos de efectos subjetivos, hace referencia a quiénes van a ser los sujetos que se van a beneficiar o que van a soportar los efectos objetivos del acto, ¿sí? A qué personas va a alcanzar los efectos del acto. Bueno, para entender cómo van a surtir efecto los actos jurídicos, nuestro código lo que hace es darnos un principio general respecto a las partes, pero este principio no lo vamos a encontrar en la parte general, sino que nos vamos a tener que ir al libro tercero del código, que es justamente en la parte de contratos, el artículo 1021, nos va a decir que el contrato, habla de contratos porque justamente está en la parte de contratos, pero bueno, como ustedes saben, el contrato es un acto jurídico, por lo tanto lo podemos aplicar tranquilamente a toda la regulación de actos jurídicos, ¿sí? ¿Qué nos dice el 1021 entonces? Que el contrato, acto jurídico, solo tiene efectos entre las partes contratantes y no lo va a tener respecto a los terceros, ¿sí? Excepto los casos previstos por la ley. Entonces, como regla, nos dice el código que los actos jurídicos solamente van a tener efectos entre las partes y no frente a los terceros. Ahora, ¿qué entendemos por parte? Bueno, el artículo 1023 nos dice que se considera parte y nos da tres incisos. En el primer inciso, a quien lo otorga en nombre propio, que es lo más común, lo que ustedes seguramente piensan cuando piensan en un acto jurídico, es que la parte es la persona que está en el momento de realizar el acto. Bueno, eso es lo que nos dice el inciso A, la persona que lo otorga en nombre propio, aunque lo haga en un interés ajeno, ¿sí? El segundo caso es cuando la persona no es la que lo otorga, pero está siendo representado por otra persona que está actuando en su nombre e interés. Y el tercer caso es justamente cuando la persona que está interesada en contratar manifiesta su voluntad contractual, pero lo hace a través de agentes o corredores sin ningún tipo de representación. Los agentes y los corredores son conceptos que surgen de los contratos comerciales, que esto ustedes lo van a ver más adelante cuando vean comercial, así que eso no se preocupen, pero acá lo que nos está diciendo el código es a quiénes se van a considerar parte. Entonces tenemos a la persona que lo otorga en nombre propio, a la persona que es representada por un otorgante que actúa en su nombre de interés, esto es lo que conocemos como el representante, y el tercero es esta voluntad contractual manifiesta, que se hace a través de corredores o agentes, sin ningún tipo de representación. Bueno, como estamos hablando de representación, es importante que les diga que nuestro código lo que hace es regular todo lo que es representación en un título que arranca en el artículo 358.
¿sí? El 358 nos trae un principio que lo que dice es que todos los actos jurídicos que se realizan entre vivos pueden ser celebrados por medio de la representación, ¿sí? A través de representantes, con la excepción de los casos en que la ley nos exige que sean otorgados por el titular del derecho. En la representación que nos trae el código nos da 3 opciones de representación. Tenemos lo que es la representación voluntaria, la representación legal y la representación orgánica. La representación voluntaria es la que surge justamente de la voluntad que tiene la parte de que sea representado por otro, es lo que conocemos como los poderes. La representación legal es la que surge de la ley, que es justamente, no sé, la más conocida es la que ejercen los padres respecto de los hijos. Y la representación orgánica es la que surge del estatuto de las personas jurídicas, porque como ustedes ya vieron, cuando vieron personas jurídicas, las personas jurídicas no pueden expresar su voluntad por sí mismas, sino que lo hacen por medio de sus órganos, ¿sí? Esto en cuanto al principio de la representación y qué tipo de representación nos da el código. Ahora, ¿cuáles son los efectos y la extensión que tiene la representación? Bueno, el artículo 359 nos dice que todos los actos que sean celebrados por el representante, en nombre del representado, y siempre que el representante actúe dentro de los límites a las facultades que les otorga o la ley o el acto o el poder que tiene, se entiende que van a producir efecto directamente para el representado. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte va a ser el representado y los efectos van a alcanzar al representado y no al representante. ¿Cuál es la extensión que tiene esta representación? Bueno, se entiende que la representación va a tener una extensión respecto al objeto del acto jurídico por el cual se otorgó el poder, y también a todos los actos que sean necesarios para su ejecución. Les voy a poner un ejemplo de esto para que ustedes lo puedan entender un poco mejor. Por ejemplo, si yo le doy un poder a mi hermana para que me compre un auto que yo quiero comprar y justo en el momento que se va a hacer el negocio yo no puedo estar en la ciudad, le otorgo un poder y con ese poder yo aclaro que es para que compre el auto. Pero ¿qué pasa? Para comprar un auto se supone que mi hermana tendría que hacer un par de diligencias preliminares, tendría que pedir algún informe de dominio para corroborar que la persona que me lo vende es la misma persona que figura en el título del automotor, hacer alguna verificación policial y demás. Todos esos actos que yo les nombré no son el acto objeto, porque el objeto es que me compren el auto, pero son actos necesarios para la ejecución. Entonces, con esto, ¿qué les quiero decir? Que el poder que tiene mi hermana es para comprar el auto, pero como los otros son actos necesarios, se va a entender que se extienden a esos actos también y por lo tanto todos los efectos de esos actos jurídicos van a alcanzarme a mí como representado y no a mi representante, que sería mi hermana en ese caso. Eso no sé si lo entendieron bien. ¿Les queda alguna duda? Bueno, si no tienen ninguna duda, sigo con esto. Hasta acá entonces vimos el concepto de acto jurídico, cuáles son los efectos, a qué se entiende por parte, vimos el tema de la representación y cómo está regulada en el código. Ahora vamos a pasar al tema de los sucesores, ¿sí? Tenemos que ver qué se entiende por sucesores, si los sucesores van a ser parte o no. El artículo 400 del código nos trae qué tipos de sucesores tenemos nosotros en nuestra ley. Y se entiende que tenemos a 2 tipos de sucesores. Al sucesor universal, que se entiende que es el que recibe todo o una parte indivisa del patrimonio de otro, lo que conocemos siempre como los herederos, ¿no?, de la persona que fallece. Y tenemos al sucesor singular, que es el que recibe un derecho en particular. Este sucesor singular se entiende que generalmente surge de actos entre vivos. Por ejemplo, cuando una persona vende un bien determinado a otra, se entiende que el que lo compra es un sucesor singular del anterior dueño. Y acá volvemos de vuelta al libro tercero del código, con el artículo 1024, que nos va a decir que los sucesores universales se entiende que los efectos del acto jurídico se van a extender activa y pasivamente, ¿sí?, a estos sucesores universales. ¿Qué pasa? Una vez que el causante de estos sucesores fallece, ellos van a tomar el lugar de su causante y por lo tanto se entiende que se van a extender los efectos, tanto activa y pasivamente, a los sucesores. Ahora, siempre va a haber excepciones. Como en todo el código está la regla y la excepción. ¿Cuáles son estas excepciones?
que las obligaciones que nacen del acto jurídico sean inherentes a la persona del causante, o sea que no se va a poder transmitir en ese caso. Los efectos de los actos jurídicos van a terminar ahí, porque era una obligación inherente a la persona. Que la transmisión sea incompatible con la naturaleza de la obligación, o que esté prohibida por una cláusula del contrato o la ley. Por ejemplo, ¿no? Cuando dice que esté prohibido por ley, un ejemplo muy común es el derecho real de usufructo. Se sabe que el derecho real de usufructo termina ese derecho real con la muerte de la persona de la cual era el titular del derecho real. No se va a transmitir a los herederos, ¿no? En ese caso, por ejemplo, este es un caso de cuando la ley prohíbe que los efectos se extiendan activa y pasivamente a los sucesores. Otro ejemplo, también para que lo puedan entender bien, es, supongamos que yo soy hija de un pintor muy reconocido y una persona contrata con mi papá para que le haga un cuadro. Mi papá fallece antes de hacer el cuadro, y según este principio de que los sucesores seguimos y recibimos los efectos de los actos jurídicos, se entendería que yo tendría que hacer ese cuadro porque mi papá no lo hizo nunca, ¿no? No lo llegó a hacer. Bueno, en este ejemplo es una de las excepciones que nos dice el código, que es cuando la transmisión es incompatible con la naturaleza de la obligación. ¿Por qué? Porque la obligación que tenía mi causante era una obligación intuito personae, ¿no? La persona contrató con él por su conocimiento en el arte, ¿no? No le interesa que yo haga el cuadro. Estos son algunos de los ejemplos de las excepciones que tenemos al principio de los sucesores universales, ¿sí? Pero primero se entiende que una vez que fallece el causante, los sucesores pasan a ser parte de ese acto jurídico y por lo tanto los efectos se van a extender tanto activa y pasivamente hacia ellos. Bueno, yo les nombré que también tenemos los sucesores singulares. ¿Qué pasa con los sucesores singulares? No se van a ver afectados en principio por los actos jurídicos de la persona que les transmite el bien determinado y son muy similares a los terceros. Pero tenemos excepciones también. Por ejemplo, cuando hay hechos y actos jurídicos que vician el derecho que me están transmitiendo, esto que dice acá que son antecedentes del derecho transmitido, estos efectos sí me van a afectar a mí, van a alcanzarme a mí como sucesor singular. El otro caso es cuando hay obligaciones que pesan sobre la cosa transmitida. El ejemplo más claro siempre es si yo compro una casa y resulta que el dueño anterior había firmado un contrato de locación por 24 meses o 36, como dice la ley ahora, con otra persona, y yo cuando compro esa casa tengo la obligación de respetar ese contrato de locación hasta que finalice, ¿sí? Ese es otro ejemplo de cómo los efectos jurídicos me alcanzan a mí como sucesor singular. Y el último dice derechos accesorios del objeto adquirido. Estos derechos accesorios generalmente son las hipotecas, las prendas, las garantías, ¿sí? Que pesan sobre las cosas. Bueno, hasta ahí ya vimos el tema de los sucesores, ¿sí? Hay sucesores que son universales, que se van a entender como parte, una vez que fallece el causante, con las excepciones que ya vimos, los singulares, que se entiende que no, que se asimilan a los terceros, con las excepciones que vimos, y ahora tenemos a los terceros, ¿no? ¿Qué son los terceros y cómo los alcanzan los efectos de los actos jurídicos? Bueno, el artículo 1022 lo que nos dice es que el contrato no hace surgir obligaciones a cargo de terceros y los terceros no tienen derecho a invocarlo para hacer recaer sobre las partes obligaciones que éstas no han convenido. ¿Qué significa esto? Que los terceros no se pueden ver ni beneficiados ni perjudicados por contratos de los cuales no fueron parte, por actos jurídicos de los cuales no fueron parte, ¿sí? Claramente hay excepciones, tenemos el contrato con estipulación a favor de un tercero, o tenemos los seguros de vida, en los que hay un beneficiario que va a ser un tercero, que esas son excepciones totalmente válidas, pero la regla es que los terceros no se pueden ver ni perjudicados ni beneficiados por un acto jurídico del cual no fueron parte. ¿Qué hace nuestro ordenamiento? Bueno, nos divide entre dos tipos de terceros. Tenemos el tercero interesado, que es justamente el que no participa del acto, porque justamente es un tercero, pero que puede llegar a tener un derecho propio afectado a causa del acto jurídico ajeno, ¿sí? Tiene un interés legítimo sobre ese acto jurídico porque se ve menoscabado o se puede ver perjudicado un derecho de ese tercero, es de ese tercero interesado. ¿Cuáles son los casos más comunes de tercero interesado? Tenemos los acreedores, los titulares de derechos reales sobre las cosas. Después tenemos a los terceros no interesados.
¿Cuáles son los no interesados? Son los que son totalmente ajenos al negocio, no tienen ningún tipo de interés porque no se ve afectado ningún derecho, ¿sí? Entonces, el código nos pone a los terceros interesados y a los no interesados. Los interesados son los que tienen un interés legítimo sobre el acto jurídico porque se ve menoscabado un derecho propio de ellos. ¿Qué pasa? Como los terceros interesados ven menoscabado un derecho, lo que hace la ley es otorgarle acciones para que puedan proteger su derecho, ¿sí? Estas acciones yo solamente se las voy a nombrar y les voy a explicar un poco solamente porque las van a ir viendo en el transcurso de la materia con otros profesores y además muchas de estas las van a ver recién en obligaciones, que es la siguiente materia después de esta, así que se las nombro como para que sepan cuáles son. Tenemos la acción revocatoria o pauliana, que la encontramos en el artículo 338, que la función que tiene esta acción es justamente que el acreedor, el tercero interesado, pueda demandar la inoponibilidad del acto jurídico frente a él para poder proteger su derecho que tiene contra su deudor. ¿Qué pasa? Esto es más fácil explicárselos con un ejemplo. Supongamos que Daniel es un acreedor mío y yo contrato con Fernando. Resulta que cuando Daniel me presta dinero a mí, él sabía que yo tenía un auto, por ejemplo. Entonces él confía en prestarme dinero a mí porque sabía que si yo no le pagaba podía embargarme a mí el auto y cobrarse del auto. Yo, entre medio de eso, contrato con Fernán y le vendo mi auto, ¿sí? A un precio bajísimo. Se nota que es porque me lo quiero sacar de encima del auto para que Daniel no pueda cobrarme el día de mañana. Frente a ese acto jurídico que yo realizo con Fernán, Daniel es un tercero, claramente un tercero interesado porque es un acreedor mío. Entonces, ¿qué puede hacer Daniel contra eso? Puede plantear la acción revocatoria, pedir que el acto que yo realicé con Fernán se declare inoponible y él pueda entonces cobrarse el crédito, ¿sí? Yo estas acciones que les voy a nombrar quiero que ustedes entiendan que estamos hablando siempre de un acreedor o de un tercero interesado, por ejemplo, un titular de un derecho real, frente a los actos jurídicos que realiza su deudor, ¿sí? Eso lo tienen que tener bien en claro para entender cada una de estas acciones. Bueno, esa es la acción revocatoria, o pauliana, que está en el 338, ¿sí? Busca demandar la inoponibilidad del acto jurídico que realiza el deudor con otra persona. La acción subrogatoria, también la encontramos en el 739, es otra acción que le da el código a los terceros interesados, y lo que hace esta acción es que, frente a la inacción del deudor, o sea, en el ejemplo que les di hoy, frente a la inacción mía, contra Fernán, por ejemplo, Fernán dijo que me iba a pagar el auto en cuotas y nunca me pagó la cuota 2 y yo no se la reclamo, frente a esa inacción mía de reclamarla a Fernán, Daniel podría tranquilamente ejercer la acción subrogatoria y ponerse en mi lugar de acreedora de Fernán para reclamarle el pago de lo que Fernán me debe a mí, así él se puede cobrar. ¿Sí? Después, bueno, lo que hace esta acción, que esto es importante, el dinero que Daniel le cobra a Fernán, o sea que el acreedor le cobra, el tercero interesado le cobra al deudor de su acreedor, va a ingresar en el patrimonio mío como deudora de Daniel y acreedora de Fernán. Y después Daniel va a poder cobrar. En cambio, en la siguiente acción, en la acción directa, lo que pasa es otra cosa distinta. La función es la misma. Yo no le estoy cobrando a mi deudor, viene mi acreedor, se pone en mi lugar y lo cobra. ¿Qué pasa? En la acción directa, lo que pasa es que el dinero que Daniel le cobra a Fernán va directamente al patrimonio de Daniel. Entonces, mis otros acreedores no se van a ver beneficiados por esa acción, porque el dinero nunca entra en mi patrimonio, va directamente al patrimonio de Daniel. Pero la función es exactamente la misma. Frente a una inacción mía, viene mi acreedor y toma mi lugar para ejercer las acciones. Y la última acción que le da el código a los terceros interesados es la acción de simulación. ¿Qué es lo que busca? Busca declarar la nulidad de un acto jurídico simulado. No sé si ustedes ya vieron simulación, los chicos de la otra comisión me habían dicho que no. Ya lo van a ver igual más adelante, pero para que sepan, la simulación es cuando justamente uno simula un acto. Por ejemplo, el mismo caso, yo le debo dinero a Daniel, tengo un auto y le digo a Fernán, supongamos que Fernán es mi hermano, hago un acto con él y le simulo que vendo el auto y lo paso a nombre de él para que él no me pueda cobrar, ¿sí? Eso sería un acto simulado. Yo simulo una venta para insolventarme y que Daniel no me pueda cobrar.
Frente a ese acto jurídico, Daniel tiene esta acción de simulación, ¿sí? Para declarar la nulidad del acto que yo realicé con Fernando. Bueno. Creo que simulación nos explicaron en fraude. En Ah, fraude a la bueno. ley. Sí, Acto sí, fraude a la sí. ley. Sí, perfecto. La clase pasada. Ah, bien. ¿Y quién se los explicó? Bueno, ahí se corta. ¿Cómo? No, te preguntaba quién se los había explicado, porque los chicos de la otra Ah, comisión. la profe Alejandra Curi. Ah, Curi. Alejandra Curi. Sí. Bueno, buenísimo que ya lo vieron entonces. Bueno, hasta acá entonces dijimos los efectos de los actos jurídicos, quiénes son parte, qué lugar ocupan los sucesores, qué tipos de terceros tenemos, qué acciones tienen los terceros. Ahora vamos a ver un principio que es esencial y la verdad muy importante en todo lo que es la carrera, que es el principio de Nemo Plus Iuris, ¿sí? Vamos a arrancar primero con el artículo 398, que nos habla sobre la transmisibilidad de los derechos. ¿Qué nos dice ese artículo? Que todos los derechos son transmisibles, excepto estipulación válida entre partes, o que resulte de una prohibición legal o que importe transgresión a la buena fe, la moral o las buenas costumbres. Pero en principio, que nos dice que nosotros podemos transmitir todos nuestros derechos, ¿sí? Cuando dice excepto estipulación válida entre partes, es justamente que entre las partes del acto jurídico hayan pactado que no se puede transmitir, que no se puede transmitir a terceros, que no se va a poder vender la cosa a personas determinadas, que resulte de una prohibición legal o que importe una transgresión a la buena fe, la moral o las buenas costumbres. Por ejemplo, prohibición legal, los derechos personalísimos no se pueden transmitir. Bien. Ahora sí, ¿cuál es el alcance que tiene esta transmisibilidad de los derechos, esta amplia transmisibilidad de los derechos? Es el principio de Nemo Plus Iuris. ¿Qué significa esto? Que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente previstas, ¿sí? Como siempre vamos a tener las excepciones, pero el principio es que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene. Bueno, ¿esto qué significa? Que yo si quiero transmitir un derecho de dominio sobre mi computadora, claramente tengo que ser la dueña de la computadora, yo no puedo transmitir algo que no tengo, ¿sí? Eso es lo que trata de decirnos este artículo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, así lo pueden entender un poco mejor. Yo le compro una computadora a un conocido mío, se la compro en un precio razonable y con toda la confianza del mundo digo, bueno, te compro la computadora, ¿sí? Resulta que a la semana viene la hermana de esta persona a reclamarme la computadora porque me dice que en realidad era de ella y que el hermano se la había robado. ¿Qué pasa? El hermano a mí me transmitió algo que no tenía. Me estaba transmitiendo un derecho que él no tenía porque la computadora no era de él. Entonces se entiende por este principio que yo no podría ser dueña de la computadora porque la persona que me la vendió no era dueña. ¿Entienden? El vicio está desde el momento en que yo compro la computadora, ya desde antes, ¿sí? El que tenía la computadora me la vende con un vicio. ¿Qué pasa? En estas situaciones tenemos las excepciones que nos dice acá, el 399, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas. Y en la siguiente filmina les pongo algunas de las excepciones que encontramos en el código, y la idea central es siempre la misma, es proteger al subadquirente de buena fe y a título oneroso, ¿sí? En caso de fraude, en caso de nulidad, en caso de simulación. En todos estos casos siempre vamos a tratar de proteger el derecho del subadquirente de buena fe y a título oneroso. ¿Qué significa subadquirente de buena fe y a título oneroso? Bueno, en el ejemplo este que yo les daba de la computadora, por ejemplo, ¿no? Yo le compré una computadora a otra persona, soy una subadquirente. De buena fe, porque no sabía ni podía saber que era robada, y aparte se la compré a una persona que yo conocía y tenía confianza, y a título oneroso, porque la pagué. Si me lo hubiese regalado, claramente no sería una excepción, pero como yo la pagué, se entiende que soy un subadquirente de buena fe y a título oneroso. Por lo tanto, mi derecho se encuentra protegido, mi derecho con la computadora se encuentra protegido. Después la hermana podrá reclamarle al hermano todo lo que ella quiera, pero mi derecho de dominio sobre la computadora se entiende que es válido, totalmente válido, ¿sí? A ver si hay algo más. No, bueno, este ya es un casito que había traído. No sé si, chicos, si tienen alguna duda y me quieren preguntar algo. Si no, sigo con esto, que es un caso muy fácil, muy sencillo para que lo veamos entre todos
y ver si lo pudieron llegar a entender y si me pude explicar bien. Dice, María le compra a Juan un cuadro en 60.000 pesos y deciden que María lo pague en 3 cuotas. A su vez, Juan es deudor de Pedro, quien le prestó hace 5 meses 20.000 pesos, dinero que Juan aún no lo devolvió, pese a que el plazo para pagarle a Pedro ya venció. María se demora en el pago de la segunda cuota y Juan nunca le reclama el pago. Acá les quiero preguntar, ¿quiénes son las partes del acto de la compraventa del cuadro? La compraventa del cuadro es María y Juan. Exacto, bien. El ¿Y acto cuál es? jurídico es entre ellos dos. Exacto, muy bien. María perdón, Pedro no tiene nada que ver en ese acto jurídico. ¿Cuál es el efecto objetivo del acto de la compraventa? Bueno, eso es sencillo. María hacerse dueña del cuadro y Juan recibir el dinero de María. Ahora, ¿qué tipo de tercero es Pedro respecto del acto? ¿Es un tercero interesado o no interesado? Pedro sería un tercero interesado, Sí, ¿y por qué? porque es acreedor de Juan. Muy bien, perfecto. ¿Y puede ejercer Pedro alguna acción frente a este acto? Debiera ¿Recuerdan las hacerlo, acciones? ¿Sí? por lo menos intimarlo. Sí, sí, sí. Las acciones, acuérdense que son estas 4. Tenemos revocatoria, subrogatoria, directa o de simulación. En este caso, lo que podría hacer Pedro es iniciar la acción subrogatoria, ¿sí? Ponerse en el lugar de Juan para poder reclamarle a María y así cobrarse su crédito. Y ahora seguimos uno más para el tema del Nemo Plus Juris, a ver. Dice, si el cuadro que Juan le vende a María en realidad no fuese de su propiedad, sino que era un cuadro que le había prestado Laura, amiga de Juan, a este para decorar su casa por su cumpleaños, ¿podría Juan igualmente venderle a María el cuadro? ¿Qué piensan? Que no, porque en ningún momento fue suyo. Exacto, Poder estaría podría, transmitiendo un derecho que no tiene. Muy bien. Ahora, si María desconoce que el cuadro no era de Juan, ¿su derecho se ve desprotegido igualmente? Ella lo pagó, no sabía que el cuadro no era de Juan y es de buena fe. Claro, no, actuó en buena fe y encima a título oneroso, así que no está protegido. Claro, ella estaría dentro de las excepciones al artículo 399. Y la última pregunta, y ya los dejo tranquilos. ¿Qué lugar ocuparía Laura en este acto jurídico? Laura es la que tendría que pedir la anulación o algo para recuperar el cuadro. Claro, Laura sería una tercera interesada porque es justamente la titular del derecho real de dominio sobre el cuadro, ¿sí? Es una tercera interesada. Ella después tendrá las acciones que quiera contra Juan, pero ya contra María Contra no. Juan, contra María no. Contra María ya no, porque por lo que vimos está protegido su derecho. Hay un artículo acá que dice protección del subadquiriente de buena fe a título oneroso, 392. Exacto. Muy bien. Bueno, chicos, hasta acá llega el tema 1, el punto 1 del tema 21. Susana todavía no pudo llegar, pero me dijo que igualmente va a recuperar la clase de hoy de los temas 2 y 3 que quedaban, que es interpretación de los actos jurídicos, y interpretación, ¿y qué más? Y la clasificación de los negocios jurídicos. Lo va a recuperar ella, no sé si lo va a hacer mañana o directamente en la clase de repaso. Pero no sé si ustedes tienen alguna duda de lo que vimos hasta acá. ¿Se entendió todo? Bueno, buenísimo, chicos. Igualmente el PowerPoint yo ya lo subí por si lo quieren tener para estudiar de ahí alguna cosa. Y bueno, cualquier duda me pueden mandar por mensaje, por mail, a mí o a Susana, ¿sí? Bueno, yo los libero Fantástico. y ya les avisaré a Susana cuando recuperan los últimos 2 temitas que quedaban.
Chau chicos, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Adiós.